Les presento mis saludos. Empezamos hoy una de nuestras nuevas emisiones del curso Comunicación Eficaz en las Empresas. Nos saluda Ernesto Montellanos Corso, a nombre de CAMEX. Estamos hoy empezando nuestra sesión número 7, en donde hablaremos de la comunicación persuasiva y de cómo la oratoria nos puede servir como un mecanismo para conectar con nuestros públicos objetivos. No solamente pensando como comúnmente se piensa en la oratoria para las grandes audiencias, sino pensando en la oratoria también como un mecanismo de comunicación y de intercambio que nos puede servir para tomar una forma de liderazgo con nuestros equipos de trabajo, con nuestros grupos humanos y, por qué no decirlo, también con nuestros públicos objetivos desde el punto de vista comercial, porque una de las cosas que vamos a abordar en esta sesión de comunicación persuasiva es justamente temas relacionados con negociación y comercialización. Empezamos. Día a día tomamos decisiones. Continuamente deseamos cosas que no dependen solo de nuestra voluntad, sino también de otros. Surge entonces el entendimiento de que para conseguir objetivos es preciso acercarnos al otro para convencer, o para influir, o para movilizarlo en pos de esos intereses que nosotros queremos y que queremos compartir con ellos. ¿Cómo se podría definir la negociación? Un proceso a través del cual dos o más personas, por sí mismas o como representantes de otros, tratan de llegar a acuerdos, ¿sí? Y en este proceso de negociación, una fase interesante va a ser justamente la negociación persuasiva. Ordinariamente, la negociación encierra un acercamiento gradual a través de concesiones mutuas, ¿no? No pedimos todo en la primera vez que tenemos una reunión, sobre todo si esto que estamos conversando en este momento se circunscribiera a una negociación comercial, ¿no? Este proceso de intercambio de información y de concesiones es paulatino. Vamos aproximándonos más a la otra persona, vamos conquistando niveles de confianza y es probable que en algún momento podamos llegar a negociar cosas realmente importantes. En la gerencia contemporánea, la negociación es una herramienta de primer orden, muy útil para lograr un efectivo desarrollo de las organizaciones, ya que en estas suelen existir opositores, ideas contrarias, opiniones diferentes, intereses divergentes sobre un mismo objetivo o un mismo objeto. Por lo tanto, son muchos los inconvenientes y la problemática que se suele dar en el ámbito organizacional. Implicancias. Si queremos hablar de comunicación persuasiva en la negociación, será interesante plantearnos protocolos para el manejo de procesos de negociación, ya sea interna o externa. Por eso hablábamos de interna, podría ser todo lo que es negociación con nuestras mismas áreas de recursos humanos, con nuestros sindicatos, con las agrupaciones internas de la empresa, o de manera externa, si hablamos de negociar con proveedores, negociar con clientes. El desarrollo del personal competente en estas funciones es importantísimo. Es por ello que es clave establecer el perfil del negociador de la empresa. Cuando en una empresa queremos tener, un perfil de negociador, es porque evidentemente le estamos dando mucha importancia a este aspecto y ello debe responder a necesidades o a planificación interna de la propia compañía. Entonces, muchas empresas en las que me ha tocado desarrollar capacitaciones de negociación estratégica, justamente tienen preestimado esto como un tema transversal en la organización. Necesitamos negociadores. ¿Por qué? Porque el tipo de producto que de repente en este lugar comercializamos necesita personas con un perfil definido y con una formación, no solamente en habilidades duras y conocimientos técnicos para comercializar lo que vendemos, sino con un perfil tal que nosotros tengamos la certeza de que por más costoso que sea nuestro servicio, esto que ofrecemos es negocio. ¿Y de qué depende? Evidentemente, de que nuestros negociadores tengan la capacidad persuasiva como para lograr generar ventas en el corto o mediano plazo. ¿Para qué más nos sirve tener estos comunicadores persuasivos en nuestra organización? Para la atención inmediata de circunstancias de conflicto. Conflictos que pueden ser internos o externos. Tenemos que tener
nuestros bomberos, nuestros apagincendios, esas personas que tienen la capacidad de conectar rápidamente con las personas, hacer simbiosis frente a las problemáticas y torcer la historia para que todo lo negativo de un suceso no nos perjudique al 1000%, sino poder minimizar ese impacto. Y esto se logra a través también de buenos portavoces y de buenas negociaciones. Alta expectativa de resolución de estos. O sea, cuando verdaderamente tenemos alta expectativa de resolución de conflictos es porque estamos enfocados en desarrollar comunicadores dentro de nuestra organización. Y si pensamos en esto de desarrollar negociadores, tenemos que hablar de algunos conceptos transversales, ¿no? Tendríamos que definir al interior de nuestra organización cuál es el perfil del negociador. Recordemos que la negociación es una acción, y esa acción, como toda, es consecuencia ¿de qué? De cómo somos, de cómo actuamos, de qué pautas tenemos. Y cuando hablamos de la formación de personas, tenemos que entender que las personas hacen de acuerdo a lo que son. Por ello la necesidad de formarlos, y por ello también la necesidad de que cuando se hicieron las búsquedas y las selecciones de estas personas para incorporar la compañía, tengan determinado perfil, ¿sí? Cuando hablamos de personalidad negociadora, nos estamos refiriendo a un concepto muy grande que involucra determinadas características de personalidad, de temperamento, de carácter, que nos den muestras de que esta persona es competente para las tareas que nosotros queremos asignarle dentro de estos espectros de negociación. Personalidad negociadora es, primero que nada, contar con una habilidad de autoevaluación. Esto es un aspecto clave para nosotros, porque si nuestro negociador no tiene la capacidad de verse a sí mismo en el espejo, esa autocrítica necesaria, va a ser muy difícil poder hacer las debidas observaciones, va a ser muy difícil darle feedback, que él haga updates internos y mejoramiento de su forma de realizar sus negociaciones. Entonces, un negociador nuestro, corporativo, tiene que dejarse de decir las cosas. Más allá de que sabemos muy bien de que muchas de las personas que se desarrollan dentro de espectros comerciales tienen un halo, tienen un ego bastante grande, poderoso, que a veces dificulta en ciertos niveles la comunicación, sobre todo con niveles jerárquicos. Por eso lo interesante de pensar en el modelo de negociador de la compañía. El negociador nuestro debe verse con veracidad, debe observar qué rasgos de su personalidad debe mejorar para elevar su capacidad negociadora, consciente de que existen conductas que capaz no logre cambiar, pero sí puede administrar mejor y potenciar o redesarrollar. Esto es importantísimo porque es justamente esta la justificación de tantos cursos que hacemos en empresas donde se implementan programas comerciales, training de ventas, curso de desarrollo de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un equipo de ventas, porque efectivamente estos equipos de ventas pueden tener muchas condiciones y competencias desarrolladas y muchas otras están en potencia, o sea, no se han terminado de consolidar. Y es a raíz, por un lado, del trabajo diario y por otro lado, del instante de reflexión que se da en cada una de estas capacitaciones, en donde uno puede tener el momento ideal para formar y para incidir en el perfil de nuestros negociadores. Este negociador tendrá que ser un planificador meticuloso y analítico. Esto es lo conveniente, sí. En la medida que es un estudioso de las conductas humanas, va a poder tener mejor conocimiento de las personas y preparar mejor sus presentaciones, sobre todo en negociaciones persona a persona. Podemos hablar de negociaciones persona a persona o negociaciones que tienen que ser grupales, ¿no? 4 personas de nuestro equipo, 5 de la otra empresa. Es todo un tema generar un perfil de negociador eficaz para este tipo de negociaciones. Este planificador recaba toda la información posible con antelación e incluso se toma un tiempo para ensayar con minuciosidad sus presentaciones. Este es un perfil especial. Algunos me dirán, yo no tengo la idea de ensayar, no lo hago. Sí, pero a veces no lo ensayas, pero lo meditas, le das vuelta. No hay un modelo universal. Pero sí es cierto que hay muchas personas que se toman el tiempo, aunque sea para entrar a internet y buscar la data
de el perfil de la persona con el que vamos a negociar. Esto lo veo mucho en capacitaciones, ¿no? Los chicos se toman el tiempo de entrar a las redes sociales de sus interlocutores futuros para conocerlos un poco más, para llegar preparados, para tratar de planificar, para tratar de tener un poco más de idea de cómo reacciona esta persona en una situación de trabajo. Equilibrio y dominio de sí. Esta persona adopta una posición equilibrada frente al conflicto, se muestra tranquilo frente a situaciones controversiales. Esto es valiosísimo. Y lo que está buscando es justamente generar confianza en su oponente. Sabe ser paciente. Muchas grandes negociaciones toman tiempo. Y su tiempo, no sabemos cuánto, no es el tiempo que a veces estimamos nosotros, toman su tiempo. Y no es nada recomendable precipitar a veces los acontecimientos. Y muchas veces uno arruina grandes oportunidades comerciales por el apuro propio, por la comisión que quiero cobrar este fin de mes o el próximo, ¿no? Y a veces quemo, por decirlo de alguna manera, arruino una negociación que podría haber tenido otro futuro si le hubiera dado el tiempo que necesitaba. Asume riesgos. Sabe tomar decisiones con el posible riesgo de que éstas conlleven, con el posible riesgo que éstas conlleven, pero sin llegar al límite de la imprudencia. Mide y estudia cada decisión. A veces uno va con un planning a una reunión y se da cuenta que ese planning no puede llevarse a cabo al 100% tal como se planificó por diversas situaciones que se miran, que se observan en la misma reunión. ¿Y qué hay que hacer? Hay que asumir riesgos. El plan B, las otras opciones que tenemos, que de repente no eran la prioritaria o la primera, y que terminan siendo el gran elemento, el gran as bajo la manga para darle vuelta a una negociación que podría haberse arruinado. A eso me refiero con asumir riesgos. Obvio, un buen negociador es ágil de mente para hacerlo con rapidez y tiene ases bajo la manga, no va solamente con una opción. Puede así dilucidar qué situaciones puede manejar y cuáles no, y cuáles ameritan consultas con niveles más altos de la compañía. Y en esos casos, lo interesante o lo inteligente será ver de qué forma inteligente y hábil posterga, o como se dice, patea reuniones para otra oportunidad. Persuadir es transmitir confianza también. La importancia de la comunicación persuasiva en la negociación tiene mucho que ver con la demostración de profesionalidad. De hecho, no se trata de ser una suerte de encantador de serpientes, ni un tipo chamullero, hablador, ¿no? Sino de resultar convincentes. Y para ello se hace necesario trabajar duro y contar con las habilidades y herramientas propias de todo buen negociador. Ser persuasivo en una negociación significa en la práctica, 1, transmitir confianza. Hay una percepción de confianza, una sensación de confianza que tienen algunas personas que se hacen de ese halo, y cuando ese halo se percibe, la otra persona siente que puede avanzar sin ningún problema con nosotros en una negociación. Por ejemplo, nuestro lenguaje, el uso de nuestro lenguaje, es el lenguaje donde usamos analogías, metáforas, un lenguaje que nos muestra, por llamarlo de alguna forma, inteligentes. Siempre y cuando no abusemos de los recursos, recuerden lo que siempre digo en las clases, el abuso de un recurso quema el recurso, no es hacer lo mismo durante todo el rato de la negociación o hostigar a la persona con un mismo tipo de broma o una misma metáfora, ¿no? Es usarlo con gotero en el momento que se necesite y que convenga más. Estar bien documentado. La cuidadosa preparación de las negociaciones es un requisito esencial para su celebración. Practicar la escucha activa. Estar muy atentos a lo que diga la otra persona. Escuchar más que la voz del otro. Escuchar las intenciones. Escuchar el corazón del otro. Escuchar los porqués del otro. Y aplicar acá algo que hablamos en las clases anteriores, ¿no? La inteligencia para preguntar. Saber hacer preguntas claves es importante para poder acortar estos procesos de conocimiento en donde tenemos a veces poco tiempo para conocer mucho a la otra persona o lo necesario como para plantear una buena negociación. Entonces, esta inteligencia interrogativa nos debe ayudar a poder preguntar lo necesario para poder generar esa conexión. Es importante demostrar la empatía. Mucha gente dice, soy empático, sí, pero hay que demostrar la empatía.
¿Y cómo nos damos cuenta que somos empáticos? Cuando conectamos con la otra persona, cuando tenemos herramientas en la valija, temas de conversación, cuando nuestra observación nos permite tomar idea de cuáles son las cosas que a nuestro interlocutor le agradan para poder crear un clima de confianza. ¿Cuántas veces en reuniones comerciales, en oficinas de terceros, uno asiste, llega y lo primero que hace en segundos es pispear, echar un rápido ojito a todo lo que hay en esa oficina? Y de repente encontramos el cuadro de una banda de rock, o la entrada a un recital, o el póster de un equipo de fútbol, y ya tenemos idea de por dónde puede empezar nuestra negociación o nuestra comunicación con esta persona si queremos generar un clima común, un clima de amistad. Persuadir es transmitir confianza. Ese es el punto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cuidando cada detalle. Generar confianza es ser confiables a los ojos del otro. Y ello implica el cuidado de los detalles. Nuestra forma de vestir, nuestro lenguaje corporal, el lugar donde vamos a negociar, dónde nos vamos a encontrar, si en un café, si en un restaurante, si en una cena, el tipo de conducta que tengamos durante esa reunión. Todo eso apunta a hacernos confiables o no. Con mucho más motivo cuando se trate de un encuentro intercultural, en cuyo caso ser persuasivo será dar un paso más allá de hacerse entender sin lugar a malentendidos. El objetivo prioritario dentro de un enfoque realista, por supuesto. ¿Qué más tenemos que hacer para conquistar confianzas? Hacer notar a la otra persona nuestra intención de procurar un beneficio mutuo. La otra persona tiene que entender y percibir que nosotros estamos buscando algo beneficioso para ambas partes. Estamos buscando el famoso ganar-ganar de la negociación efectiva. Hacerlo así también nos hace ser más persuasivos durante el desarrollo de las negociaciones de cara a iniciar otras, ¿no? Y una de las claves más importantes, mencioné hace unos minutos el concepto de transmitir sensación de confianza, que es cómo conecto, cómo comunico, pero acá está el concepto de fondo y el más poderoso de todos: ser veraz. Ser confiable significa, entre otras cosas, no defraudar durante la conversación ni tampoco posteriormente. Ser veraz implica transmitirle a la otra persona la certeza a través de hechos, no solamente de opiniones. En nuestro discurso comercial tienen que haber un detalle de sucesos que den fe de que nuestra intención es la mejor, estamos actuando de buena fe. O sea, tiene que haber un correlato que se ancle en la realidad pasada para poder afirmar algo para el futuro. Entramos ahora a un tema por demás atractivísimo, que tiene que ver con la comunicación en el espectro de la oratoria. Nos han pedido en muchas oportunidades que estos cursos de comunicación enseñen más técnicas de cómo hacer las cosas, cómo conectar, cómo comunicarnos a través del habla o a través de la comunicación no verbal. Bueno, justamente dado que la primera fase, las primeras 4 clases, entramos a ver los mecanismos y el qué, como digo yo, esta fase segunda, a partir de la clase 5, 6 y esta, vamos a entrar a ver concretamente cómo. Y cuando hablamos de oratoria tenemos que remontarnos al principio de la palabra. La palabra deja de ser tuya en el momento que abandona tu boca. El uso de la palabra es tan poderoso que ha marcado nuestra historia y lo que somos como seres humanos, al punto de que en la Biblia clarito está: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es un poderoso párrafo de la Biblia que no hace sino darnos idea de lo relevante que es el tema de la palabra dentro de la vida de las personas. Sin embargo, consideremos que las palabras son realmente inofensivas en sí mismas, inocuas, no tienen un valor intrínseco si no están dentro de un contexto. El verdadero valor de la palabra es la que se le otorga
en el contexto en el que se pronuncia. Acá hay un ejemplo muy simpático. Si yo voy a una fiesta con amigos y está la gente riéndose y yo digo, I have a dream, ¿no? Yo tuve un sueño. No pasa nada, la gente se burla, ¿no? Ahora estoy ante una manifestación con miles de personas que quieren cambiar el rumbo de las cosas. Y yo les digo, I have a dream. Tuve un sueño. Y se hace un silencio y la gente comienza a soñar. Mismas palabras, en dos instancias distintas, ¿no? Esta segunda instancia es la de cuando Martin Luther King dice estas palabras ante una multitud que lo aclama, y la reacción es una muy distinta a la que se daría si yo usara las mismas palabras en otro contexto. Entender esto es entender cómo es el uso de las palabras, más allá del tono de voz. Las marcas, las compañías, las empresas tienen la oportunidad de cambiar por completo lo que piensan de ellas con el simple uso de las palabras. Pensar en qué quiero comunicar no es suficiente. Tenemos que pensar en qué queremos que los demás entiendan. No solo desde nuestras necesidades como compañía, sino desde el contexto concreto en el que se encuentran nuestras audiencias y desde el perfil de marca que nosotros estamos queriendo construir para ellas dentro de ese contexto. No es lo mismo decir un mundo en el que tendrás éxito que un mundo en el que alcanzarás tus oportunidades. Es el mismo tono, parece el mismo mensaje, pero las connotaciones son muy diferentes. En la primera afirmación estoy dando a entender que hoy no tengo éxito y que lo podré alcanzar en el futuro. En el segundo simplemente te abro la puerta a que lo tengas. No hago un prejuicio de lo que vives hoy. Digo un mundo en el que alcanzarás tus oportunidades. Es clave por ello definir no solo cómo hablamos, sino lo que esperamos que entiendan en ese lenguaje nuestros públicos objetivos. Si por ejemplo queremos que nuestros empleados sientan que somos parte de sus logros, que no estamos por encima de ellos, que nos vean como una herramienta para su éxito profesional, ¿no? El definir estas premisas de mensaje nos ayudará a poder determinar cuáles son las palabras adecuadas para cada momento. El poder de la palabra hablada es innegable. Acá tenemos grandes ejemplos a través de la historia, ¿no? Grandes discursos que han motivado a los ciudadanos, ¿no? Las grandes causas, la justicia, la libertad, la independencia, la igualdad, los grandes valores. Siempre se han anclado en grandes personalidades y estas grandes personalidades han impactado la historia, primero que nada, a través de grandes discursos, o sea, a través de la palabra. En imagen tenemos a Martin Luther King en esa oportunidad que citaba antes, donde dio el gran discurso ese de que tuvo un sueño. Las palabras pueden llevar a la gente a arriesgar la vida, la integridad física, a exponerse, a derramar lágrimas, a volver a comprometerse con la virtud, a cambiar de vida, a sentirse patriótico, a jugarse por una causa. La palabra no es ni buena ni mala. Tenemos en pantalla no solo a Martin Luther King, sino a Adolf Hitler, ¿no? Quien también hizo un tremendo uso de la palabra para mover a toda una nación y en pos de recuperar la dignidad perdida tras una guerra mundial, instarlos a generar una segunda guerra mundial. El poder del habla se puede usar para bien o para mal y tiene una gran responsabilidad. Aquellos que defienden la virtud y la bondad deben estar preparados para hablar tan magistralmente como aquellos que buscan seductor y suavemente convencer al público de abandonar sus valores y principios. O sea, la palabra es tan poderosa que no solamente nos sirve para dar un mensaje a 4 personas o a 100, puede transformar la historia, puede transformar la vida de miles de personas. Esto es interesante meditarlo y interiorizarlo para darnos cuenta que estamos frente a una herramienta poderosísima que puede hacer mucho por nuestra gestión si nos enfocamos en el tema de la comunicación empresarial. Toda oratoria es hablar en público, pero no todo lo dicho en público es oratoria. La conferencia de un maestro, un discurso de un gran hombre, de un candidato político, todas estas cosas no son necesariamente oratoria, pero pueden elevarse a ese estado. Si hablar en público es comida rápida, la oratoria es comida gourmet. Así es. Y ojo, no se trata de pretenciosidad o inaccesibilidad, sino en el hecho de que la oratoria como concepto
existe por encima del ordinario. Está preparada para expresar y transmitir pasión. Tiene una dosis poderosa de creatividad y está magistralmente diseñada para ofrecer una experiencia sublime, porque está asociada con la motivación, con la inspiración. El orador profesional busca convencer al oyente de algo, ¿sí? Es comunicación persuasiva, ya sea aceptar una cierta definición de libertad o simplemente el hecho de que el fallecido recientemente es una persona digna de ser llorada. Con un discurso podemos cambiar la percepción de las personas frente a sucesos que tenemos enfrente. La oratoria no es mera palabra, sino un discurso que apela a nuestros más nobles sentimientos. La oratoria tiene un concepto elevado porque data de la época de la Grecia antigua, ¿no? Tiempos en que esta expresión fue visto como el arte más elevado porque abarcaba todas las demás disciplinas. O sea, una persona llegaba al habla y al discurso luego de haber pasado por todas las demás ciencias y de haber tenido una alta formación teórica en muchos aspectos del desarrollo humano. Entonces la persona que ejercía la oratoria, el orador del rey, era una personalidad, era un sabio, no era cualquiera. Implicaba un conocimiento de la literatura, de la capacidad de construir prosa, oído para el ritmo, musicalidad. Hoy, los oradores a menudo dan vueltas en torno a temas que se ve que no conocen en profundidad y reemplazan conocimiento por emotividad. Y lamentablemente eso muchas veces no alcanza para consolidar decisiones. Ojo, no está mal utilizar la herramienta de la emotividad dentro de un discurso, más bien, es una excelente herramienta para hacerlo, pero no puede ser el eje del discurso. Y entramos a hablar ahora de paralingüística, un concepto que nos quedó pendiente cuando estuvimos hablando hace unas clases de comunicación no verbal. ¿Qué es esta capacidad que es la paralingüística? Los elementos paralingüísticos los usamos al entablar una conversación y acompañan al lenguaje no verbal, ¿no? Tiene que ver con esta capacidad de codificar y decodificar mensajes a través de códigos no verbales producidos por la voz. Es decir, su enfoque está más en el cómo se dice que en el qué es lo que se dice. Y justamente si hablamos de oratoria, es muy conveniente entrar a desglosar estos conceptos. La dicción, por ejemplo, es importante. Es importante cuando uno quiere construirse como buen orador o como una persona con una alta capacidad de comunicación persuasiva. Se refiere a una buena vocalización, es decir, pronunciar cada palabra de modo correcto, morfológica y sintácticamente. ¿Para qué? Para que puedan ser comprendidas por el receptor sin margen de error. Fluidez verbal es el ritmo que tenemos a la hora de hablar. Usando pausas, usando silencios cuando sea necesario, implica la velocidad de nuestra habla y el manejo de pausas o aceleración de acuerdo al momento. Si es un ritmo lento, entrecortado, monótono, pues implica rechazo al contacto social y frialdad en la interacción. En cambio, un ritmo modulado, ligero, fluido, puede ser detonante para una buena comunicación y un contacto interpersonal. Hablamos también de la entonación, esa modulación que uno hace en la voz a la hora de hablar, que indica si lo que decimos es una pregunta o es una afirmación, si es ira, si es temor. Los tipos de tono de voz pueden ser agudos o graves según cada persona. El volumen de la voz. El volumen de la voz transmite emociones y sentimientos y enfatiza muchísimo el discurso. Hay que hablar en un tono de voz adecuado, ¿no? Ni demasiado alto porque tiende eso a mostrar autoridad. Y en todo caso es propio hacerlo cuando estamos ejecutando la autoridad, ejerciendo la autoridad. Pero asimismo este volumen alto relaciona la autoridad con el enfado, la percepción de dominio, el malestar, el hecho de estar enojado por algo. Entonces esa percepción puede intimidar a nuestro interlocutor. Si no estamos buscando esto, lo vamos a generar con un volumen de voz muy alto. Si el volumen de voz es muy bajo, lo que va a transmitir es inseguridad, timidez,
introversión o la sensación de que no queremos ser oídos, ¿no? Personas que murmuran y hablan bajito, en el fondo como que se lo dicen a una persona pero no quieren que el resto escuche. El timbre de voz es la cualidad que permite distinguir la voz de la persona concreta que habla, así como el instrumento u objeto que emite el sonido. Cada persona tiene una voz diferente, es decir, un timbre de voz diferente, el mismo que permite distinguir quién es el que está hablando. Según este timbre distinguimos si habla una o más personas a la vez y podemos diferenciar entre dos sonidos que tienen el mismo tono y la misma intensidad. Esto es lo que tiene que ver con la modulación que tenemos que hacer de nuestra voz para generar el tipo de impacto que queremos generar en nuestros públicos objetivos, sean multitudes o sean 2 o 3 personas. ¿Qué otros aspectos técnicos de alta consideración podemos sumarle a esto que ha sido la voz? Bueno, cuando comunicamos no comunicamos solo con el habla, comunicamos con todo nuestro cuerpo. Entonces importa el atuendo, de qué forma estamos vestidos. Porque lo vimos cuando hablamos de protocolo en charlas anteriores, el atuendo tiene que ver con el hecho de estar vestido para la ocasión. Y es una forma interesante de darnos cuenta que el atuendo genera una respuesta en las demás personas. A mí me ha pasado muchas ocasiones algo muy gracioso, cuando concurro a hoteles o a centros de eventos y concurro vestido de traje, o sea, con terno completo, las personas no me piden ni invitación, me abren la puerta, tienen cortesías, me saludan, que si yo voy vestido de una forma informal, me piden hasta el documento de identidad para certificar que estoy invitado a un evento. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a ver a un determinado tipo de público vestido para determinada ocasión. El atuendo es muy importante, nos permite conectar, nos abre puertas también. ¿Qué otros aspectos de alta consideración hay? La pasión. La pasión tiene que ver con esa fuerza interior que nos hace comunicar y demostrarle a los demás que estamos a pleno con lo que estamos haciendo. La convicción tiene que ver con el creer, la seguridad de estar diciendo algo en lo que creemos y en lo que estamos profundamente convencidos. La voluntad de influencia tiene que ver con esa decisión que tenemos nosotros de conectar con otros públicos y ir a decir algo convencidos de que lo que estamos diciendo es lo mejor para el otro. No puede ser una cosa coincidental la influencia, ¿no? Uno se preparó, conoce y sabe que lo que está preparando y ofreciendo con su empresa a otro es lo más conveniente. Entonces uno tiene que tener la libertad de poder sentirse influencer de otro cuando uno tiene las herramientas para hacerlo. El desafío es captar la atención. La postura con la que se presenta e invita al diálogo es uno de los ejes principales. Necesitamos captar la atención. El 80% de la presentación depende de cómo se exhibe el orador. Punto a punto. Nuestro cuerpo puede inspirar confianza o desconfianza. Por ejemplo, acciones como ocultar las manos es una señal que nos muestra como poco amigables. Rascarnos la cabeza y mirar para otro lado nos muestra dubitativos. No mirar a los ojos de nuestro interlocutor es otra señal que inspira muchas veces desconfianza. Ojo, hay que tener en cuenta también que el exceso de seguridad tampoco es bueno. Hay que adoptar una postura corporal que no sea demasiado arrogante, porque esta misma podría, en el otro extremo de los casos, generar cierto rechazo. Otro problema que a veces sucede cuando las personas disertan es que parece que lo hacen casi de memoria, ¿no? Uno dice, bueno, pero hay un esfuerzo, esta persona memorizó su discurso, lo tiene muy claro. Sí, pero cuando la gente percibe que el discurso se ha aprendido de memoria, a veces pierde cierto brillo, ¿no? Se requiere mucha práctica para que el discurso salga natural y no aparezca el esfuerzo por recordar el texto. Esto es algo que nos dice Mariano Popkin, experto también en comunicación no verbal y en oratoria. No sirve que la gente nos vea paporreteando un texto. El uso de los silencios. Los silencios se vinculan con el concepto de tranquilidad, ¿sí? Con la pausa necesaria para
de alguna forma son signo de equilibrio también, y el público suele relacionarlos mayormente con la noción de seguridad y de conocimiento. La persona se toma el tiempo, sabe hacer pausas, marca las pausas, de repente con una levantada de ceja, con una sonrisa, porque también comunicamos con las pausas y comunicamos también con la actitud y con nuestra conducta no verbal. Dicen que un silencio dice más que 1000 palabras. Por ende, al inicio de una exposición, comenzar con este recurso y mirar a los ojos a los participantes puede asegurar un primer acercamiento con los oyentes muy interesante. Los silencios son muy importantes ya que las personas deben asimilar las cosas que uno va exponiendo. Hablar sin parar no permite evaluar cada punto que ponemos expuesto. Casi que cuando hablamos sin parar de manera acelerada, como que estuviéramos atacando a la otra persona, y el otro puede tener cierta resistencia. No todos los públicos se prestan a este tipo de locuciones. La coparticipación de los oyentes. La participación de los destinatarios de la audiencia es clave. Este hecho de generar preguntas, preguntarles a ellos, atender sus consultas, son momentos que nos pueden permitir clarificar conceptos y conectar también con estos públicos. Un error al intentar interactuar es focalizar preguntas a destinatarios específicos, porque esto puede generar tensión en el grupo y por ende estimulará la distracción. Cuando a veces 2 o 3 personas comienzan a hegemonizar esta sección de preguntas y el resto se siente incómodo porque siente que lo atendemos solamente a esa persona. ¿Cómo solucionar eso? Cuando atendemos la pregunta, o a veces sucede que me hacen preguntas en disertaciones y yo tengo la respuesta más adelante y le digo, ajá, interesante pregunta, ¿tu nombre cuál es? Juan Carlos. Juan Carlos, justamente ahora en la segunda parte del tema, haceme acordar que tengo algo para decir sobre este tema. No me quiero ir de tema porque si no perdemos la hilación de lo que estamos hablando. Listo. Le dije su nombre, lo miré en los ojos y le dije de qué forma iba a responder la pregunta. ¿Por qué? Porque capaz que era la tercera vez que me preguntaba algo y no podía. O no puedo solamente darle toda mi atención a él cuando el público es numeroso y tienen otras consultas. E incluso en los rostros de las personas me doy cuenta que estas personas sienten cierta molestia. El uso del tipo de lenguaje adecuado. Hay que ser claro con un lenguaje sencillo. Esto siempre es una buena herramienta. Acuérdense que el uso de términos complejos para sorprender solo se presta para generar confusión. Yo no lo recomiendo. Como decía un gran amigo mío y mentor, las grandes verdades del mundo y del alma son siempre cosas sencillas. Si uno tiene que necesariamente hablar en difícil, es porque no hay conciencia ni mucha sabiduría en esa persona. Las grandes verdades del mundo son siempre verdades sencillas. Esto es así. El uso a veces exagerado de la jerga profesional debe ser acorde a la claridad de la exposición y el tipo de auditorio, ¿no? Hay auditorios que ameritan ese uso de ese tipo de terminología. Sin embargo, hay momentos en donde nos damos cuenta que no es necesario, no generamos más por estarlo haciendo. El temor a la exposición pública. Vencer el temor a la exposición pública es para muchos una tarea titánica. Yo conozco muchos líderes y dirigentes de empresas que se interesan por la comunicación, pero no quieren tomar un rol protagónico porque tienen algunos de estos temores que menciono. Temor al ridículo, temor a hacer causa de gracia para otros. ¿Qué pasa si hago algo que me haga ver como un tonto, ¿no? Tal vez cree un clima de confianza que pueda mermarse, tal vez emito un juicio apresurado, no, mejor no lo hago yo porque yo a veces soy demasiado directo, demasiado franco y eso ofende. En el fondo son temores al juicio, al error, a equivocarme en algo, a que murmuren de mí, a que digan que dije otra cosa, a que transformen mis palabras y se transformen en una chanza, en una broma. Puedo tener de repente pánico escénico ante la gente. No me gusta pues exponerme. Puedo tener miedo a perder la hilación y que esto se note. En fin, son miedos que suelen aparecer porque mentalmente pensamos de una manera negativa.
Pensamos que no vamos a ser aprobados socialmente. Realmente solemos tener miedo en situaciones de riesgo imaginarias, porque nadie es excluido por hablar en público. Eso es una cosa que tenemos que entender. Nadie es excluido por hablar en público. Es un tema más interno. Debemos superar todos los conceptos que engloban tu miedo escénico. Muchos profesionales han tenido que recurrir a médicos expertos cuando se dan casos de ansiedad que ya rondan en lo patológico. El éxito profesional también depende en gran parte de poder comunicarse en público de manera eficaz. Por ello lo importante de afrontar estos miedos y salir airoso de la batalla. ¿Qué acciones recomendamos para hacer frente a este miedo? Primero, señores, no olvidar algo muy obvio, pero muy obvio que nos lo dice la realidad, y es que la práctica hace al maestro. Hablar en público es muchas veces muy necesario y solo la práctica nos genera un caudal de experiencia mala y buena. Sí, mala y buena, porque cuando uno comienza a entrenarse en el speaking, en generar audiencias y públicos y disertar sobre temas, pues van a haber disertaciones buenas y disertaciones malas. Esto es así. No siempre podemos tener la disertación extraordinaria. Hay temas que conocemos menos, temas que conocemos más, temas con los que nos sentimos más cómodos, temas que nos inspiran y nos salen ideas que se nos ocurren de manera improvisada y enriquecen nuestra charla. Como hay temas en los que nos sentimos vacíos, inocuos, y nos remitimos a lo que tenemos armado en una presentación, en un PowerPoint, en un Prezi y en 4 o 5 ejemplos y videos que tuvimos a mano. La práctica hace al maestro. Solo hay una forma de enfrentar el miedo y es ocupándonos de hacer lo que debemos de hacer con todo y miedos. Así de sencillo. Superar el miedo sin vivir el miedo es imposible. Es más, no se trata tanto de superar el miedo. Se trata sobre todo de conocer a qué me lleva mi miedo. ¿Para qué? Para poder aprender a funcionar con todo y miedos. Llegará el momento en que haciendo las cosas con todo y miedos cada vez tengamos más seguridad por la repetición del hecho y ese miedo cada vez más irá disminuyéndose. Capaz nunca se vaya. Hay muchos artistas famosos que dan conciertos para millones de personas y dicen que cada vez que suben a un escenario sienten esos pájaros en el estómago, que son temores, que son miedos, pero se acostumbraron a coexistir con ellos. Es importante tener esta perspectiva, porque no se trata de sentirse mal o bien porque dominamos nuestros miedos o ya no los tenemos. Nuestros miedos pueden ser nuestros aliados también. No intentes perfección al hacerlo. Conseguirás solo que tu ansiedad, mientras estás hablando, aumente. Incluso puedes generar conductas obsesivas. Solo fluye, enfocado en tus objetivos de comunicación, enfocado en el otro, no en uno, y adelante. En esa audiencia, muchas veces me ha pasado, ubica rostros aliados. Mira de manera amistosa y cordial a tus oyentes. Ellos están ahí porque están interesados en lo que tienes para decir. Verás rostros más cercanos, haz pie en ellos, apóyate en ellos. Cobrarás seguridad a medida que vayas avanzando. No te apresures, esto toma tiempo y tú lo sabes. Tu respiración, un buen elemento de ayuda. Antes de salir a dar tu discurso, respira y expira. Te ayudará a controlarte y conseguirás bajar la tensión y la presión del momento. Enfócate en tus fortalezas y utilízalas. Tu personalidad y creatividad son primordiales. Recuerda que eres diferente y único. Lo sabes. Oye, no lo pierdas de vista. Lleva el discurso por los paisajes de tu predilección. Así tomas vuelo para luego dirigir tu locución hacia otros temas pertinentes al discurso. Cuando uno toma vuelo y el discurso se encarna en ti, llega un momento en que no tienes límites. Puedes abrirte a un montón de parangones, tener visibilidad de todas las problemáticas, sacar de la galera la casuística, las experiencias, los buenos y malos momentos. Y parece mentira, pero la audiencia se cautiva cuando
la elocución toma este vuelo. Es importante también estudiar con antelación a tu audiencia, sobre todo si yo quiero superar mis miedos. Estudiar las características de mi público para estar preparados para cubrir sus necesidades. Sin miedo. Bastante con el miedo que tengo ya de hacerlo. No voy a investigar a mi audiencia ¿para qué? Para fortalecer mi temor más, porque voy a encontrarme en esa audiencia personas mucho más preparadas que yo. No lo estudio para fortalecer mi miedo, lo estudio porque no me quiero desconectar de la realidad y tengo que saber concretamente a qué público me enfrento, porque quiero saber después de qué tamaño fue el monstruo que derribé después que terminé mi elocución. Eso elevará mi autoestima y me hará creérmela un poquito más. Y créanme que lo necesitamos cuando somos oradores. Uno tiene que creérsela un poquito más. De lo contrario, a veces los temores siguen ocupando lugar en la mochila y siguen haciendo peso al andar. Uso de recursos que conectan en oratoria. Hablamos del storyteller, primero de todos. Tiene que ver con este desarrollo del storytelling, ¿no? Los narradores que nos inspiran a soñar en grande casi siempre se han enfrentado a la lucha y a la adversidad. Si buscamos en la historia encontraremos un sinfín de personalidades que han tenido historias de triunfo, tensión, presión, y esas personalidades son realmente motivadoras. Si has superado alguna adversidad en tu vida, en tu carrera, en tu negocio, es importante compartir esta historia porque estamos programados para empatizar y gustar de las historias de superación de otras personas. Es por eso que el primer consejo que te doy aquí es abraza tu historia, porque es la materia de la que están hechas todas las leyendas, y estas leyendas siempre permanecen en la mente de las personas. El storytelling es el arte de contar historias, de saber conectar. Es una estrategia que se utiliza en un sinfín de lugares. Se utiliza en comunicación interna, para generar grupos de trabajo. Se utiliza en marketing digital, cuando tenemos que producir videos de alta calidad, pero que tengan una historia poderosa detrás, porque esa historia va a conectar emocionalmente con las personas, con la audiencia. Y cuando hablamos de las grandes historias, pensando en ser speakers, en ser oradores, pensamos en Martin Luther King luchando por los derechos civiles, Sheryl Sandberg alentando a las mujeres en el lugar de trabajo a lanzarse, o Malala Yousafzai abogando por la educación de las niñas. Personas que pueden desencadenar un movimiento y a través de él una gran acción. Cuando tenemos enfocado nuestro cerebro en estas personas, créanme que empezamos a tener recursos, porque nos damos cuenta que estas personas tienen una super historia para contar. ¿Y cuál es la mía? Esa es la pregunta que tengo que hacer. El reconocido Steve Jobs, tan recordado, tan poderosamente famoso, mentor de Apple, dominaba este arte a la perfección. Y por eso, en vez de decir, el nuevo iPod tiene 4 GB de capacidad, decía, ahora puedo tener 1000 canciones en tu bolsillo. Qué diferencia de discurso, ¿no? Vamos a ver acá más recursos que conectan, pero dentro del contexto de lo que es un storyteller, un contador de historias. 1. El deseado equilibrio entre contenido y narrativa. Muchas veces tenemos la duda de decir, oye, ¿cuánto de mi discurso tiene que ser contenido racional y cuánto de mi discurso tiene que ser contenido emotivo? Cierto es que esta es la parte más difícil, pero comencemos por lo concreto y puntual. Si nos enfocamos solamente en nuestro discurso, en el contenido, vamos a aburrir a un público. Si te concentras únicamente en narrar la historia, o sea, en narrar la parte emotiva, pues los más académicos de tu audiencia pensarán que lo que tú dices no tiene sustancia. Siempre va a haber un público que no quede satisfecho al 100% por todo lo que digas. Una recomendación para esto: no permanezcas en un lado demasiado tiempo. Te conviene guionar el mensaje y tener equilibrio y pasar de la historia a la narrativa, del contenido a la narrativa. O sea, tener ambos colores, uno en cada brazo.
Esto es como el dominio de las pasiones del que hablaba Platón, ¿no? Con una mano domino la razón y con otra mano mis pasiones. Consejo 2. Píntalo todo de color local. La teoría de Azubel sobre el aprendizaje significativo es una buena enseñanza porque se basa en relacionar la información nueva con la que ya se posee, con la que ya se tiene, pero reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Y eso implica la llamada tematización. O sea, no es lo mismo dar una conferencia en México que en Venezuela, por más que hablemos español en ambos países. Personalmente, las veces que un conferencista internacional se ha tomado la molestia de usar ejemplos locales en sus conferencias, ha tenido una muy grata impresión y da una imagen de profesionalismo sin igual. Se genera una gran empatía cuando criollizamos nuestros conocimientos, cuando los adaptamos a nuestra realidad. A eso se refiere esta teoría que habla de relacionar la información y contextualizarla en nuestro perfil actual. Usa la regla de los 3. Existe un chip en nuestro cerebro que adora el número 3. Y para una conferencia uno puede explotar al máximo este concepto. Por ejemplo, ¿cómo? Dividiendo la presentación que tienes en 3 partes. Siempre que tengas que subdividir algo, subdivídelo en 3. Si debes reclasificar datos, generar categorías, enuméralas de 3. Inicio, desarrollo, conclusión. Generar una estructura también te da un anclaje para que la gente sienta que tu exposición tiene un orden. Juega con el tono de voz, los silencios y todo tu cuerpo al expresarte. Por momentos es interesante hacer este ejercicio, ¿no? Evoca las mejores películas que hayas visto. Luego recuerda cuáles fueron las escenas que te parecieron más memorables. ¿Listo? Pues bien, ahora imagina que alguien que no las ha visto y que no le importan los spoilers, quiere que tú le cuentes esas escenas. Imagínate la emoción que sentirías al alzar tus brazos, al describir explosiones, encogerte, hablar bajito para crear suspenso, alzar la voz para darle emoción al cuento. ¿Por qué te digo esto? Porque si el tema que vas a hablar no te emociona a ti mismo, ¿cómo pretendes emocionar a una audiencia? Sencillamente no se va a dar. Todo lo que puedas transmitir va a tener que ver con el uso que hagas, lo vimos en minutos anteriores cuando hablaba de la comunicación dentro de una conferencia. Todo va a tener que ver con cómo juegues con tu voz, tus silencios y todo tu cuerpo, porque todo tu cuerpo comunica. Cuando vayas a dar tu conferencia, crea expectativa, echándole un vistazo al final. Algunos simplemente lo que hacen es definir los objetivos de la presentación. Pero qué cosa tan fría que es enumerar en una bendita lista esto. Esto es suficiente como para matar por completo el interés del público, que de seguro pensará: ¿y cómo le va a dar el tiempo a este para hablar de todo eso, no? Abre tu presentación con una frase similar, por ejemplo, a: hoy descubriremos cómo la física moderna nació con un experimento que fracasó miserablemente. Si dices esto de entrada, estás generando un shock en las personas que te escuchan, porque estás hablando de un contrasentido, que es la naturaleza de un concepto poderoso, ¿no? Y evidentemente, a medida que tu explicación avance, irás llegando del nudo al desenlace. Eso generará intriga en las personas y generará mucho interés también. Última recomendación para que te conviertas en un storyteller: practica, practica y practica. Una conferencia exitosa es el resultado de horas de presentación. Hay que prepararlo muchísimo tiempo, ensayarlo, practicarlo una y otra vez. No hay nada peor que las muletillas, ¿no? La inseguridad o perder el hilo del tema cuando tienes a 200 personas enfrente, que de seguro hicieron un gran esfuerzo para estar ahí. Entonces hay que ocuparse. Otro concepto que creo que es importante hablando de recursos que conectan: presentaciones sobresalientes, show style. Una gran exposición es aquella que tiene el poder intelectual de motivar a quienes la oyen y al mismo tiempo cuenta con el poder emocional de motivarles para que actúen de un modo diferente. Y entonces, cuando nos toca preparar una presentación,
tenemos que hablar de 3 fases, ¿no? Preparación del contenido, estructuración del mismo y la comunicación propiamente dicha de este. 3 actividades interrelacionadas que cuando fluyen armónicamente dan lugar a un proceso creativo estimulante. Considera que los oradores de gran nivel pasan mucho tiempo, no solamente trabajando en el contenido y en la comunicación, sino también en la organización del mismo, cómo se va a estructurar este mensaje. Por eso, estos 3 momentos los estoy dividiendo en 2 fases. La primera, 2 conceptos, preparación del contenido y estructuración del mismo. La siguiente será la comunicación. En esta preparación del contenido es importantísimo el uso de marcos de referencia, que tú estructures una investigación detallada y que cuando lo hagas definas si tu estructura de presentación, la estructura de tu discurso va a ser una cronología, si el perfil va a ser analítico, va a ser funcional, comparativo, metafórico o combinando algunos de estos factores, etc. Hay que asegurarnos que haya cohesión, que el discurso sea sólido, que no tenga fisuras. Si tocamos ejemplos, no podemos tocar ejemplos que puedan ser cuestionables, porque si no traen abajo la hipótesis que estamos montando. Hay que prestar atención a las transiciones, pues estas son claves para la claridad. Estas transiciones indican a los asistentes que se ha terminado un apartado y que se va a comenzar el siguiente. Las transiciones son estos momentos de corte, donde paso de un tema a otro, donde avanzo de un episodio a otro. Haga foco en la sincronización. Si su ponencia es una de las varias que se ofrecen durante una conferencia o un evento, pues exija usted ver el programa, infórmese de quién sigue y quién va a estar antes que usted. ¿Para qué? Para poder saber cómo encajar correctamente, pensando en ese público que va a estar atento, no solamente a la charla de usted, sino a la de otras personas que van a precederlo y que van después a estar después de usted. No se olvide de estar preparado siempre para cualquier imprevisto. No funciona la laptop, no abre mi PowerPoint, el pasador de diapositivas se malogró. Y este tipo de cosas, cuando suceden en el último minuto, nos estresan, nos desconcentran, nos desconciertan tanto que a veces arruinan una presentación. Hay que estar preparado, ser flexibles e inclusive prepararse a omitir contenido, o sea, que parte de mi exposición no la toque porque de repente no tengo las herramientas. Recuerden también que el público perdona muchas cosas, pero nunca perdona que un conferenciante se pase de hora. La fase 2, ya que tenemos preparada nuestra presentación, vamos a la fase de comunicación. Y acá hablamos del concepto de show style. No temas la espectacularidad, suéltate, siéntete cómodo y libre, maneja tu voz y tu cuerpo a tu gusto. Camina si quieres hacerlo y si no quieres hacerlo, no. No te autoimpongas una conducta que no te va, que no te cierra. Siéntete libre para disponer de esa audiencia que está enfrente de ti. Comunica con pasión. Es una de las cosas que más conecta con las personas. Las personas se enganchan. Realmente se habla del concepto de engagement cuando estamos frente a un speaker apasionado que comunica con entusiasmo, con ilusión, lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando se trate de lanzar afirmaciones contundentes, hay que sentenciar pues con autoridad. Así hacemos creíble lo que afirmamos. Nos conviene, y esto es una recomendación técnica, abrir y cerrar con energía la presentación. Porque esto es lo que la gente más recuerda, el arranque y la fase final. Y siempre también es recomendable concluir con una frase contundente que deje al público con la necesidad de hacer preguntas o que deje al público con un alto impacto frente a lo que ha escuchado. Haz uso del buen humor. No se trata de payasear o de simplemente hacer bromas. Se trata de enfocarse con sus públicos y con sus audiencias. Nada como reír en un lugar público. Algunos tienen internamente esta secreta expectativa. Y a veces están a la expectativa y a veces nos damos cuenta cuando hacemos una broma o un error y la gente empieza a sonreír. Muchas veces uno puede tomarlo como pie, porque esa sonrisa me está permitiendo tener un puente para conectar con esta audiencia nueva, ya sea porque estoy exponiendo ante un auditorio muy grande o porque estoy exponiendo ante otra empresa, ante un cliente, ante un cuadro ejecutivo, ante el directorio. Haga uso del buen humor.
Pero recuerde una cosa, recuerde que el abuso del recurso quema el recurso. No abuse de ningún recurso. El abuso cansa. El abuso hace que la mente se revele. El abuso es algo que a veces involuntariamente hacemos, pero cuando estamos atentos al detalle, por eso la recomendación que damos, tenemos una puesta en escena y una elocución mucho más equilibrada. Arriesga. Es una palabra muy dura esta que estoy usando, ¿no? Muchos me van a criticar ahora. Arriesga. Los buenos oradores lo hacen. ¿Por qué digo esto? Porque el libreto, muchachos, tiene sus bemoles y por momentos uno puede percibir que por más que estás siguiendo el libreto tal como tú lo pensaste, pierdes conexión. ¿Y qué hago en ese momento? Puedes hacer participar a la audiencia a través de preguntas o dar indicaciones para dinamizar la presentación o decir a todos que se paren, o ya que estás hablando de la improvisación o estás hablando de los sentimientos, hacer una dinámica y moverlos. Chicos, ustedes se conocen, sí, dense un abrazo, díganle al que está al costado bienvenido, qué bueno que estás aquí. Esos actos alusivos rompen la formalidad, rompen esquemas y cambian el ambiente. Por lo general nos generan un ambiente más fresco, más fluido, más abierto, más dinámico. Obviamente, la fase anterior, la fase 1, nos debió generar escenarios alternativas de acción que ahora estamos usando. A lo que voy es que esta improvisación no es una improvisación de la nada. Si yo hice bien la fase 1, la pongo en pantalla, que era la preparación del contenido y la estructuración de mi charla, yo, como parte de la tarea, debo tener escenarios alternativos de acción que voy a utilizar en estos momentos en donde si veo que las cosas no están fluyendo como yo pensaba, pues me arriesgo a hacer cambios. O sea, finalmente es un riesgo medido, ¿no? Metáforas poderosas. Otro punto interesantísimo. Ofrecer a la audiencia una conexión es solo el inicio para enseñar a través de la metáfora, ya que aportan un modelo de pensamiento capaz de generar nuevas percepciones y explicaciones. A todo lo largo de la charla puede uno referirse continuamente a la misma metáfora, y así enriquecerla, explicarla y abrir nuevos espectros de la realidad aludida metafóricamente. Recordamos que las buenas metáforas son generativas. Aprendemos algo nuevo descubriendo cómo se relaciona con algo que ya sabemos. Cuanto más clara es la conexión, más fácil y rotundo es el aprendizaje. Es por ello que dentro de las disertaciones incorporamos metáforas. Por ejemplo, de este modo, estamos hablando del tema digital y decimos, Internet es un árbol de Navidad. ¿Y nuestros ordenadores qué serán entonces? Bolitas que cuelgan de ese árbol. Así es. Y yo puedo seguir adentrándome, ¿no? Y puedo utilizar esta metáfora porque es una forma fresca de presentarle a mis interlocutores otra imagen sobre algo que ya conocen. Una cosa es tener el conocimiento del Internet y manejar las computadoras, asociarlo con la Navidad y decir que el Internet es un árbol de Navidad y comenzar a tener toda una metáfora en donde toda la simbología se asocia con elementos digitales. Es una forma de presentar la información de otra forma que no es la que nuestro interlocutor espera en ese momento. Y la gente se engancha al punto de que te dicen, ¿no? Y el burrito sería tal cosa, y el mouse sería el rey mago. Sí, pero es un ejemplo de que estamos conectando y que estamos llegando a la mente de las personas. El pensamiento metafórico nos permite establecer conexiones entre dos cosas diferentes, reconociendo que en cierto modo comparten un rango común o ejemplifican un principio común. De esta forma, las metáforas nos ayudan a crear eslabones entre los atributos de algo nuevo y nuestra propia experiencia cotidiana. Que eso es lo rico de la metáfora, que nos permite que nuestra cotidianidad se use como parte de nuestro discurso, aún para tocar temas muy técnicos. Tu metáfora puede hacer demoledor tu argumento o puede que alguien vuelva contra ti y te demuela con ella. Este es un tema interesante, ¿no? La metáfora es un argumento potente, emocional, que aviva sentimientos, pero
si las usas, no se podrán contrarrestar en el terreno de la lógica, sino de la emocionalidad. Por ende, hay que tener cuidado, porque puede ser que alguien también, como bromeando o como chisteando o combatiendo tu punto de vista, utilice tu propia metáfora para darle la vuelta a los conceptos que estás planteando. Es bueno por ello medir hasta qué punto basas el peso de tu argumentación en una metáfora. Si lo vas a hacer, tienes que estudiar muy bien la relación de la metáfora para ver hasta dónde verdaderamente puede servirte como eje central de tu discurso. De lo contrario, la metáfora puede ser un discurso accesorio y no necesariamente el discurso eje. Para recordar aquí una palabra que tiene que ver respecto de Roland Barthes, aspecto semiólogo, la lengua no es de derechas ni de izquierdas, es simplemente fascista. Una tremenda frase esta de Barthes. Así es. En el momento en que le transfieres el control a tu metáfora, esta impone sus leyes cada vez que la audiencia la recree en su mente. Es por ello entender que puede ser un arma de doble filo, se nos puede escapar de las manos. Voy con la parte final de esta locución y enumero recursos expositivos al disertar. Recursos que son también parte de la propia experiencia y un poco el resumen de todo lo que hemos hablado en esta reunión. Pensando en la exposición como un elemento de negociación, como una presentación o como una exposición de una forma de comunicación que podamos tener para nuestros públicos externos. Síntesis. Al iniciar su exposición, una cosa muy útil para usted es que dispare conclusiones, conjeturas o estadísticas. La data dura. La data dura es el número, y el número es irrefutable. Yo empiezo la conferencia diciendo, en este momento en que estamos hablando, 3.500.000 personas están muriendo en la India. Si yo quiero generar un clima de pavor o de pánico sobre un tema, lanzo esta estadística y en segundos ya creé esta sensación. Segundo punto, fije la vista en las personas. Cuando firme o niegue su discurso, enfóquese. Su mirada debe ser tan convincente como sus palabras. La seguridad y la certeza se transmite también a través de estos sentidos. Use desplazamientos con naturalidad. No se desplace por todas partes solo por pretender mostrar soltura. No, camine con sentido. Cada paso debe mostrarse armónico junto con el resto de su cuerpo. Su rostro también comunica, no lo olvide. Úselo. Sonría, enójese, haga pausas. No exprese todo con palabras. Levante las manos, levante los brazos, mueva la cabeza. Cambie de postura. Hay gestos explícitos que pueden ser excelente corolario de parte de su exposición. Su tono de voz le debe ayudar a crear y manejar climas durante su exposición. Créame, mucho de lo que usted diga, mucho del convencimiento que usted genere, va a depender no tanto del concepto o del aval teórico, sino del tono de voz con el cual usted plantee verbalmente esto que dice. Cuando le toque afirmar, denunciar o avalar conceptos, ponga especial énfasis en la pronunciación de estas palabras. Dígalas punto por punto, incluso repítalas. Ello permite al interlocutor fijar en su memoria esos conceptos que usted cree que son fundamentales y que usted cree que no se deben de olvidar. Y por último, algo que es muy necesario y que todavía es una cosa pendiente en muchas exposiciones a las que asisto, pero que cuando esto se genera, realmente uno se va con algo más. Genere una llamada a la acción. Una llamada a la acción. Haga un llamado. Invite a la gente a algo más que a ser espectador de su charla. Esta llamada a la acción no solo vendrá precedida de argumentos contundentes sobre el porqué del cambio que usted está promoviendo, sino que dirá de forma explícita los pasos a dar para lograrlo. Así es. Si usted se mete en el tema de generar una llamada a la acción, es porque evidentemente ha explicado lo suficiente. Y ahora, además de explicar, dice, hay que hacer esto. ¿Quién se anima a aquello? Así presentada, sin espacio para la duda, podremos corroborar que lo inspirador le da paso a lo movilizador. Nuestro discurso puede ser solamente inspirador, y ya con eso logró bastante. Pero si además
moviliza a una toma de decisiones, pues estamos ante un discurso de grandes dimensiones. Creo que es una de las grandes expectativas que tenemos todos cuando usamos la oratoria para llegar a nuestros públicos. Los dejo con estas conclusiones. Espero que hayan podido aprovechar al máximo de esta sesión y nos estamos viendo en la próxima para tener nuestra última sesión de este desarrollo. Gracias por su atención. Les presento mis saludos. Empezamos hoy una de nuestras nuevas ediciones del curso Comunicación Eficaz en las Empresas. Nos saluda Ernesto Montellanos Corso, en nombre de CAMEX. Estamos hoy empezando nuestra sesión número 7, en donde hablaremos de la comunicación persuasiva y de cómo la oratoria puede servir como un mecanismo para conectar con nuestros públicos objetivos. No solamente pensando como comúnmente se piensa en la oratoria para las grandes audiencias, sino pensando en la oratoria también como un mecanismo de comunicación y de intercambio que nos puede servir para tomar una forma de liderazgo con nuestros equipos de trabajo, con nuestros grupos humanos y, por qué no decirlo, también con nuestros públicos objetivos desde el punto de vista comercial. Porque una de las cosas que vamos a abordar en esta sesión de comunicación persuasiva es justamente temas relacionados con negociación y comercialización. Les presento mis saludos. Empezamos hoy una de nuestras nuevas ediciones del curso Comunicación Eficaz en las Empresas. Nos saluda Ernesto Montellanos Corso, en nombre de CAMEX. Estamos hoy empezando nuestra sesión número 7, en donde hablaremos de la comunicación persuasiva y de cómo la oratoria puede servir como un mecanismo para conectar con nuestros públicos objetivos. No solamente pensando como comúnmente se piensa en la oratoria para las grandes audiencias,
sino pensando en la oratoria también como un mecanismo de comunicación y de intercambio que nos puede servir para tomar una forma de liderazgo con nuestros equipos de trabajo, con nuestros grupos humanos y, por qué no decirlo, también con nuestros públicos objetivos desde el punto de vista comercial, porque una de las cosas que vamos a abordar en esta sesión de comunicación persuasiva es justamente temas relacionados con negociación y comercio. Empezamos. Día a día tomamos decisiones. Continuamente deseamos cosas que no dependen solo de nuestra voluntad, sino también de otros. Surge entonces el entendimiento de que para conseguir objetivos necesito acercarme al otro para convencer, o para influir, o para movilizarlo en pos de esos intereses que nosotros queremos y que queremos compartir con ellos. ¿Cómo se podría definir la negociación? Proceso Les presento mis saludos. Empezamos hoy una de nuestras nuevas ediciones del curso Comunicación Eficaz en las Empresas. Saluda a Francesco Montellano Corso, en nombre de CAMEX. Estamos hoy empezando nuestra sesión número 7. En donde hablaremos de la comunicación persuasiva y de cómo la oratoria puede servir como un mecanismo para conectar con otros. Les presento mis saludos. Empezamos hoy una de nuestras nuevas ediciones del curso Comunicación Eficaz en las Empresas. Saluda a Ernesto Montellano Corso, en nombre de CAMEX. Estamos hoy empezando nuestra sesión número 7, en donde hablaremos de la comunicación persuasiva y de cómo la oratoria puede servir como un mecanismo para conectar con nuestros públicos objetivos, no solamente pensando como comúnmente se
piensan en la oratoria para los grandes. Les presento mis saludos. Les presento mis saludos. Empezamos hoy una de nuestras nuevas emisiones del curso Comunicación Eficaz en la... Les presento mis saludos. Empezamos hoy una de nuestras nuevas... Les presento mis saludos. Empezamos hoy una de nuestras nuevas emisiones del curso Comunicación Eficaz en las Empresas. Saluda a la Corso, en nombre de CAMEX.